pregunta de rigor, en el contexto de lo que te acabo de comentar, de esta investigación que estamos realizando, es si tú viste en su momento, el año 83, cuando se transmitió por Canal 4 UCB Televisión de Valparaíso, el programa Demoliendo el Muro. ¿Y qué impresiones te causó en esos momentos? Eh, Hay una obra mía que se llama 01379, que es Canal Cero. Recuerdo el año 82 en el Cultural de Las Condes, que se hizo una instalación a propósito de Marilyn Monroe versus Andy Warhol. Sí, recuerdo haber visto ese intento de la cultura en televisión, digo, o el arte multimedia llevado en ese formato. ¿Y qué impresión te causó? ¿Tienes algún recuerdo, alguna imagen? ¿Algo? No recuerdo las imágenes, recuerdo sí el control de los medios, el fuerte control de los medios, en que se ven los 3 canales de televisión, más este cero que yo instalo, Canal Cero, en que se ve la publicidad por un lado fuerte y todo el control de la información, que es el campo que a mí me interesa. Porque para mí arte es información liberada, digamos. Siguiendo la trayectoria mía perdona que sea peyorativo, pero desde el videoarte al octavo arte, que es en lo que estoy, digamos, hoy en día, esta trayectoria de 50, 40 años me ha llevado. De las Vamos materias, detallando sí. esa trayectoria un poco, porque tengo entendido que tu formación primera o inicial, tentativa un poco, digamos, ¿no es cierto? Fue precisamente entrar al Bellas Artes ahí a fines de los Sí, 60. como todo eh, americano y latinoamericano, tercermundista, entra, claro, el Bellas Artes, que entré a la Chile a estudiar pintura y escultura, y tempranamente me fui a Barcelona, pasando por Nueva York, un periodo que fui 6 meses a Nueva York. Eh, Ese periodo fue que me llevó a trabajar en el videoarte. Estamos hablando de qué año más o menos. Estamos hablando de los años 70, Ya. antes del golpe, antes de Ah, la sí, europea, digamos. la PLOP, sí. Yo ya estaba en Barcelona. Ya. Eh, de hecho, entré a la Universidad de Chile y de ahí tempranamente fui con la idea de seguir estudiando arquitectura en Italia, pero el destino me llevó a Barcelona por una información de Rosel Bru, que me dice, oye, pasa a ver a mi amigo Rafael Casamada, que tiene la escuela EINA, esta escuela EINA que es Pro Bauhaus. Entonces camino a Italia, a Venecia, o sea, a Florencia, pasé por Barcelona, y ahí Rafael Casamada me invitó si quería volviese a estudiar diseño, que en ese tiempo era interesante ampliar el campo de las artes visuales hacia el lado del diseño, que hoy día es fundamental. Diseño, arquitectura, ciencia, tecnología, etc. Entonces, ahí yo empecé ese periodo. Por eso te digo, dejé la universidad, me fui a Barcelona, entré a la escuela EINA, que significa en catalán EINA herramienta, muy pro Bauhaus, o sea, siguiéndolo. Había gente como Tapié, Miró, que son intelectuales de la cultura catalana, que, que era un foco de resistencia también a la dictadura franquista. Entonces, bueno, ese fue mi periodo bastante productivo, vinculado a Chile, trabajar con Cataluña. Y en ese contexto tú Ahí conoces conocí a a Anthony Anthony, Parra. sí, nos conocemos, a pesar de yo estar trabajando
video y fotografía, nos conocemos y, y Antonio estaba tempranamente también incursionando en la idea del arte conceptual. Porque yo me considero un artista multimedia conceptual que viene de ese periodo, de esa reflexión. O sea, ¿qué puedo yo hacer como artista contemporáneo en la periferia, digamos? Y con Antonio, claro, Antonio, que no era muy diestro, digamos, en el uso de las herramientas, o sea, los soportes multimediales, yo algunos ya tenía un cierto dominio por trabajar en fotografía, por trabajar la imagen, trabajar el video. Y de hecho llegamos a hacer un trabajo que recientemente se hizo una retrospectiva en el MAC de Barcelona. Se hace una retrospectiva sobre esos trabajos del exit del design en Ibiza. Entonces empiezo a trabajar, claro, paralelo a los trabajos vinculados con Antonio, con Muntadas, que es uno de los pioneros de la multimedia española. Desarrollo algunos trabajos personales también, que me interesa aclarar, porque en el fondo mis raíces son tercermundistas, digamos. Pertenezco al continente de América, América del Sur, digamos. Lo que mata el verbo América. Para mí es la imagen América, o sea, qué significa este tránsito de la electrónica de la química a lo que hoy vivimos, el mundo digital. Y de ahí un percurso, digamos, que hay algunos. Venía a Chile desde los años 70, 72, que vengo a la Sala Mata a hacer una videoinstalación que se llama Los de Hielo de la Venus, que es para mí la disolución de la democracia en Latinoamérica y en la que hoy día estamos, digamos, cuestionada. Digamos. Las Venus de hielo con los colores de la bandera, con la cordillera de los Andes, el agua, Pacífico, en fin. O sea, mi trabajo está lleno de conceptos que tienen que ver con esta reflexión o desmaterialización del arte. Entonces creo que de alguna manera he hecho una utopía, que es la que yo te explicaba, que hoy día es el octavo arte, que es que hoy parte de la humanidad funciona en el ciberespacio, que es donde funcionan las ideas, los conceptos y los fundamentos de para dónde puede ir la humanidad. Para mí no hay revolución ninguna, o sea, lo que hay es una evolución. Nosotros estamos dentro de una evolución desde el Big Bang. Por eso hay un manifiesto mío cuando se hace una retrospectiva en el MAVI, en el año 2003, que es 0 más 1 igual evolution. Evolución. Porque el arte para mí no es solo otra cosa que una retroalimentación. Así como los científicos trabajan con una hipótesis o con un concepto empírico, los artistas también trabajamos con esta evolución que se ha ido acumulando desde la época de Platón, digamos, las cavernas, en fin. Entonces, Oye, pero volviendo un poco sí, al periodo de los 70, que es sí, interesante porque sí. seguramente ahí cuando tú empiezas como a regresar a Chile, te encuentras con interlocutores, hay otros artistas en Chile que se abran a esto de los medios, o es Ninguno. una cosa muy compleja. No, la distancia es la misma que hoy día se ha cortado un poco, gracias a Internet y a la difusión del conocimiento. En esos años, claro, Europa o el arte en Occidente
El epicentro está en París, tal vez. Pero en América habían otros, y para qué decirlo localmente en Chile. O sea, había unas distancias de trabajo. O sea, los artistas chilenos estaban trabajando bajo otros conceptos. De hecho, mi trabajo no se entendió como una involución, en todo lo contrario, era una evolución. Por eso se destruyeron los moldes de las Venus cuando yo vine a hacer las de hielo de la Venus a Chile, que me parecía un trabajo fundamental, que es la primera video instalación registrada conceptualmente con video. Porque más bien el video, de cierta forma, era una manera de registro, de archivo, ¿ah? De la electrónica vinculada a la televisión, siguiendo tu idea inicial, digamos, la televisión. Pero para entender bien, digamos, sí. ese no haber interlocución o haber como una falta de comprensión respecto a tu trabajo, tú lo atribuyes no tanto a una brecha tecnológica como de vincularse o tener los medios o tener los recursos para acceder a esos medios, o como una brecha más bien conceptual. Sí, sí, porque hasta el día de hoy no hay curadores que tomen aquello. De hecho, bueno, en este caso Sebastián Beal, un joven investigador, hoy en día está levantando una hipótesis de cuáles podrían los primeros trabajos con computadora. Que la computadora no es otra cosa que una manera de archivar toda esta idea, digamos, conectarte las neuronas o sea, porque en el fondo un pintor lo que hace es, no es el brazo lo que pinta, sino que es sus conexiones neuronales las que hacen la obra, son cortes. Entonces la computadora en el fondo va archivando tus trabajos, va poniéndolo en el congelador. De hecho, Matas quedó fascinado cuando accedió a una computadora que le permitía tal vez hacer un tipo de obra. No alcanzó a hacer una obra consistente en ese campo. Bueno, en los 70 había una brecha. Evidentemente, yo me di cuenta, porque yo creo que el arte tiene que haber una cierta ética también. El arte para mí es arte, pero también es una cierta ética. O sea, yo no me voy a pasar de listo decir, vengo con esto nuevo, si ya está siendo hecho ya. Ya está Nanjun Paik, te fijas, ya está Cristo haciendo instalaciones, ya está. O sea, ya hay un marco de referencia. Ya en Nueva York hay instalaciones sorprendentes para mí, hechas con video, con la electrónica. Todavía no aparece lo digital, digamos. Todavía no es la inmaterialidad, no pasamos a los números ni pasamos a la obra abstracta. ¿Y en ese grupo de artistas podría haber estado Downey, tal vez? No, la conversa con Juan Downey, lo que interesa es que hay dos chilenos. Me tocó generacionalmente. Hay dos chilenos que están utilizando el video como dentro del campo del arte visual. Eso es. Y Downey habla, y ahí está una cosa que es interesante. Él habla, a mí me interesa, habla de información retenida, y yo le digo, sí, muy bien, maravilloso para la colección, pero lo que viene es la liberación de la información, que es lo que hoy día estamos asistiendo. Esa es la maravilla de la evolución. Que se entienda bien. Entonces, por eso se llama, yo hago un trabajo, voy en ese sentido, a liberar esa información que dio cierto, funcionó. O sea, yo acompaño los tiempos. Hay científicos, hay filósofos, hay programadores, etcétera, 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 que han hecho posible esta maravilla que nos permite la Internet, o sea, el ciberespacio. Ahora, ¿qué es el ciberespacio? Es en lo que parte de la humanidad está transitando. ¿Y ese diálogo tuyo con Downey, cómo se dio? Fue claro, porque yo hice una incursión a Nueva York y porque se sabía. Ahora, de hecho, Muntadas, gran catalán, gran español, premio Velázquez y todo, que hoy día es un referente.
O sea, él también dobla la mano a toda la cultura, hasta eso analógica, por decirlo de alguna forma, española. ¿Ah? Entonces hay tres referentes dentro de la hispanidad, digamos, dentro de lo que sería el continente de la España, digamos. Y Muntada hace eso ahí, claro, él generacionalmente 10 años mayor, pero igual ya iba en ese sentido. Y Juan está trabajando en Nueva York, con los indígenas, con nuestro... hace todo ese desarrollo desde la vanguardia neoyorquina, muy interesante, pero a mí no me dejaba, siempre me interesó qué pasa de si salimos de la caja del soporte, digamos, de la estética. Claro, Juan es una gran esteticidad, tiene tus trabajos son perfectos, digamos, muy meticuloso. Pero lo que yo veía es que había una liberación, tenía que haber una liberación de ese trabajo. Y si para mí arte es información liberada. Y es lo que hoy día sucede. De hecho, hasta una pintura analógica es liberación si se puede entender desde ese no sé, puede ser una idea muy loca, pero es lo que sucede hoy en día. Entonces las herramientas, los soportes están. Y esa distancia con Chile era evidente, porque el medio no estaba en otro problema, digamos, en un problema político serio, digamos, en que estábamos. De hecho, me estaba repitiendo las dos dictaduras, digamos, saliendo del franquismo y entrando en otra, con un tipo de obra conceptual más abstracta. ¿Por qué no se entiende tanto? Porque yo creo que he desarrollado un tipo de ciberinstalaciones más abstractas, ¿no? Si en la pintura existe la cosa abstracta, digamos, en lo digital también hay una zona ahí, que es la que hoy día a lo que me ha llevado. Pero bueno, digamos, paralelo a eso, en los años 70, está Juan en Nueva York y yo estoy en Barcelona. Y Muntada está tirando el carro en España, y yo, digamos, hago algunas incursiones porque nunca me desvinculé mucho de Chile en ese sentido. ¿Y los artistas que en Chile utilizaban en el video era solo como un registro? Entonces? No hay ninguno. No, nada. Ninguno. Ya. De hecho, cuando yo vuelvo el 79 y hago me invitan al Cultural de Las Condes, que en la época de la transición casi, entre comillas nomás, porque no ha terminado esta transición, digamos. O sea, hay una cierta apertura. Y hago la videoinstalación Marilyn Monroe versus Andy Warhol, con monitor. Entonces nadie entiende qué hacen esos monitores dentro de una sala. Están influenciados por la media y por la publicidad. Pensaba que era una obra... Luisa Olivarri, en ese tiempo, que era periodista, y me entrevistó y le dije, bueno, es un trabajo. Con tecnología Sony de última generación, pero todavía estamos en el video analógico. Entonces era difícil. Ahora, los artistas que trabajan acá ya entendían un poco que el video podía servir de una manera de registrar. O sea, en vez de sacarle la foto, le sacaban el video. Ahí aparece la Loti, que me pide incluso, oye, que yo le filme las cruces. Le digo, no, pues si mi experiencia ya me dice que con Ronald Kay y Ditbon y Carlos Lepe, que se apropia de mi video de la estrella, ¿te fijas? Porque a mí lo que me interesó de ese trabajo era la tonsura, o sea, la estrella de Duchamp versus Lepe, claro, como hablando de esta evolución. Entonces, era difícil entender. Por eso que yo finalmente terminé trabajando más bien solo.
vinculado a la escena internacional, digo, que todos han visto el desarrollo que ha tenido, que tiene hoy en día, lo medial. Y aparte de la escena de los artistas, entonces, de la escena avanzada y qué sé yo que conocemos, también hubo en los 80 un evento que fue bastante significativo, que era el Festival Franco-Chileno de Sí, Videoarte, de lo cual, que permitió difundir muchas cosas y qué sé yo. ¿Cómo tú sí, te vinculaste con ese festival? ¿Participaste? bueno, de hecho, los primeros videos que se presentan son mis videos. Ahora, pero para mí eso era un tipo de performance, un tipo de trabajos que no significaba mucho, porque los franceses, los alemanes, ya no, los norteamericanos nos llevaban nos llevaban la ventaja. Entonces sí, era como marcar territorio, decir, oye, o sea, en Chile mi idea fue decir, esto hay una trayectoria de 10 años, de los 70 a los 80, pero yo voy en este camino, que es la liberación de la información y hacia el octavo arte, que después lo puede conceptuar mejor estudiando un poco qué significa transmisión de datos a través de Internet. Si un byte son 8 bits, por lo tanto estamos hablando del octavo arte, que es un upgrade del séptimo arte. Entonces hay una serie de cosas ahí que son interesantes de considerar. Y a propósito de eso, ¿tu vínculo con el cine en algún momento? Sí, de hecho en España hice con bueno, de hecho, unos trabajos a montadas que hicimos cuando él trabajó en los subsentidos. ¿Ah? El tema de si el arte también puede ampliarse a otros sentidos. Se lo filmaba con Super 8. El Super 8, el video, fragmento Super 8. Claro, porque de alguna manera yo trabajaba la idea de la fotografía, la imagen, la idea del registro, pero no cine a la manera de Hollywood, a la manera, digamos, de, de hacer cine. O sea, ¿ah? Si bien mis génesis son Pedro Siena, o sea, mi tío abuelo. Mi tío abuelo es Pedro Siena, precursor del cine en Latinoamérica. No, Sí, te mencionaba lo del cine porque, sí, no, me porque interesa. si bien hay, digamos, un grupo de artistas visuales que actualmente, como tú dices, toman la cámara y hacen algunos registros, también hay Posterior, gente que viene del mundo del cine y que se pasa el video, digamos, ¿cierto? Con un tema sí, casi de economía en principio, sí. ¿no? Y ahí está Carlos Flores, precisamente, Sí, pues promotor también de está del tema. Carlos en esa época, está Carlos, pero con un propósito mucho más de televisión, ¿no? Mucho más consciente de llevar, creo, a, a la cultura a televisión. Yo creo que estaba más metido en ese terreno. Ahora, artistas trabajando con el video no había, no había. Está, no, está Juan en Nueva York y estoy yo regresando de Barcelona para incursionar un poco en la escena chilena, digamos. Ahora, nunca me interesó hacer una obra tan sólida en el sentido tan museal, de tener Objetual. objetual, galerista, porque para mí el arte contemporáneo tiene que ser más leve. O sea, estamos de tránsito. Aquí no hay que creerse mucho el cuento. O sea, estamos transitando. Lo que más importa son las ideas y los conceptos. Y sumar fuerza y ver hacia dónde podemos movilizar eh, el trabajar en arte, en arte contemporáneo. Y ahora, volviendo al programa Demoliendo el Muro, ¿no? Sí, Y a uno de sus efectos también importantes que tuvo en el caso del desarrollo narrativo de Galás y Iberich, fueron los libros, digamos, que derivaron de ahí, ¿no? Una suerte de canon, finalmente, de la historia del cierto. arte chileno, en donde, Chile Arte Actual. claro, en donde alcanza ahí como a aparecer el videoarte en los márgenes siempre, ¿no? Poco. Bueno, de hecho, Milan y Gaspar lo que hace es tener los registros y Milan, que es teórico, eh,
y de hecho, cuando lo conocí, me pidió, y yo le pasé una serie de instalaciones o mediales que están registradas en ese catálogo, están dentro de ese catálogo. Y ellos hacen su trabajo, digamos, de teorizar o de agrupar una serie de trabajos que podían ser, que estaban en confrontación con el medio sociopolítico o cultural que se vivía. De hecho, creo que ahora están trabajando en una etapa 2, tomando a los jóvenes y dejando aquello, y ese libro pasó de blanco y negro, pasó a ser color. Creo que todavía hay una edición en color de arte actual. Hay que hacer una edición con DVD. En DVD, sí. El motion. Oye, Gonzalo, y una última pregunta, que tiene que ver más bien con la situación actual, digamos, ¿no? Estamos en una coyuntura interesante para las artes visuales en general, digamos, ¿no es cierto? Con anuncios de política, de centros culturales, de investigación, y combino todo esto, digamos, esto con también un futuro posible canal cultural del Estado, digamos, ¿no? Y pensando en lo siguiente, una cosa es el video y la televisión como un soporte de obra para los artistas, ese es un tema, pero el otro tema que también, no sé qué opinas tú, que relevancia le ves, digamos, ¿no? A la televisión como un medio de difusión, como una primera cosa más sencilla, más directa, digamos, ¿cierto? Más fácil, ¿no? En esa doble dimensión un poco de el registro, el archivo y la necesidad de difundir, acompañado también de la posibilidad de que el video y el lenguaje televisivo, ¿no? Como le vemos, sea un soporte para reflexionar para un artista. Bueno, sin recursos no hay televisión posible. O sea, creo que es un problema de medios, de recursos y de intelecto. O sea, también de usar... o sea, es un tremendo problema porque puede quedar en un intento, digamos, un intento de quedarnos en el puro soporte. Es como el Ministerio de Cultura que no existe, en el fondo es un Ministerio de Cultura que no tiene recursos financieros. Y ese es un tema bien contemporáneo, o sea, hasta siglo XX estaba resuelto. Hoy en día también está haciendo, viendo cómo se puede financiar el arte en televisión, digo. Que llegue, o sea, que el medio de la televisión sea una especie de conocimiento, de museo disponible, como lo es la Internet, digamos. Entonces ahí hay un problema. Bueno, sin recursos yo no veo que nos podemos quedar en basar ciertos productos, digamos, para ser visualizados no por cable, sino a través de un canal. Ahora, sería muy importante que Chile tuviese un canal, o sea, que exista, o sea, esa preocupación tiene que haber. O sea, el Ministerio de Hacienda tiene que dar recursos. Si no, no lo veo posible. Ya, o sea, tú ves que el camino es, un poco citando tus mismas palabras, Sí. Liberar información. Sí. De la liberación de la información, pues ya tendría que ir, digamos, con un soporte como la tele. Sí, claro, el concepto de liberación va metiéndome, digamos, en el problema del arte. ¿Cuál podría ser la contribución de un artista hoy en día? ¿Ah? Así como en arquitectura está nuestro compatriota que ganó el Nobel de Aravena, maravilloso, o sea, él también instala un concepto, o sea, pero en televisión, si no se consigue que Chile, o sea, que se destine una cantidad de recursos para la cultura, o sea, de hecho estamos recién en un problema de la educación. O sea, todavía no hemos abarcado el problema ni de la salud ni de la cultura, o sea. Sería maravilloso que Chile tuviese una parte de los impuestos ser el beneficio porque los países más desarrollados sí destinan. Tú ves Alemania, ¿cierto? Tú ves Francia, pero de hecho está haciendo también hoy día
eh, hay un problema ahí serio de si van a haber recursos, habiendo otras prioridades. Está la migración, o sea, hay un problema de guerra, hay un problema de destrucción del planeta, o sea, hacia dónde va el ser humano. O sea, ese es el problema. No sé si la cultura de alguna manera vaya a poder subsistir habiendo otras prioridades. No sé si me explico. Sí, Más o menos. pero también uno podría pensar que esto y ahora vamos a citar a Downey, esto de retener la cultura, ¿Mm? ¿no? Así como retener información, puede ser un camino también como sin salida, digamos. Sí, no. Obviamente la obra eh, tiene que ser, o sea, esto no se detiene, digamos, esta evolución, esta demanda por la cultura va a seguir existiendo, o sea, los epicentros han ido cambiando, o sea, ya puede estar aquí, puede estar en el Asia, esa es la maravilla de Internet, digamos, del hecho del octavo arte que yo digo, eh, ¿dónde están las neuronas, digamos, de los artistas que están creando, están potencialmente haciendo un trabajo o un aporte al ser de hoy, siglo XXI? Ahora, es cierto, qué maravilla sería que Chile tuviese un canal, y yo apoyo eso, o sea, volviendo al tema que tú me preguntabas al inicio, si pudiese ese canal sumar minutos, digamos, ¿ah? de, de entregar esta información retenida, digamos. Sí. Y suponiendo hipotéticamente que se den las condiciones y ese canal aparezca, ¿qué rol potencial le ves tú a la presencia de las artes visuales en un espacio como ese? Mucho, porque las artes visuales es imagen, ¿no? O sea, no me explico la música, o sea, tiene que ver mucho. Solo que el arte visual es un camino bien egoísta en ese sentido, es bien reducido. El potencial y contra ese yo he luchado, de cómo difundir también, cómo salir del coleccionismo, de la galería, de la firma, de creerme el cuento, yo soy, mira, qué bien que lo hago y se venden no sé cuánto, en millones después el día de mañana, de muerto, de fallecido, no sé, es ridículo. O sea, lo que importa es que ojalá más personas puedan, digamos, aprovechar estos trabajos, esta información, digamos, que no es otra cosa que conocimiento y que pueda aportar a esta cosa de educación y cultura, que van como muy de la mano, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, siempre lo asocio así yo. Y este país está entrampado en eso, o sea, estamos recién entendiendo que hay que invertir en educación para poder pegar un salto. O sea, sin educación es difícil entender un trabajo de arte, ¿eh? Como se pretende algunos curadores o algunos eventos que se van haciendo. Pero bueno, en eso estamos. Ahora, yo lo apoyo, pero básico, hablar con Hacienda y decir, oye, ¿hay recursos o no hay recursos? Como me recuerda esto cuando yo vivía en Brasil, que llegó el primer ministro con rango de ministro a Porto Alegre, a la Viena, y la secretaria de Cultura brasileña le pregunta, bueno, ¿y cuántos son sus orzamientos? ¿Con cuántos recursos dispone usted para hacer cero? Entonces, y es muy, muy difícil, ¿no? No sé si me explico en términos Sí, de... ya, pues. Muchas gracias. ¿Estamos más o menos, no? Sí, estamos bueno. Me fui, me fui No, de sí, lengua. es importante hacer ese disclaimer actual, digamos. ¿No? ¿Te fijas? Porque claro, lo otro es ya entrar en el... Pero se entiende también perfecto digamos, tu posición y, y las limitaciones de atención sobre tu trabajo en los 80. Eso también se entiende. Perfecto. No, no hay lectura porque el medio no está en otro carril, Ah, está en otro carril.
Y, Y ahí, por ejemplo, o sea, lo que yo me acuerdo ya por sí. leer, digamos, catálogos y cosas, lo, tal vez el que dio más cuento de tu trabajo en ese momento, un poquito después, tal vez Bueno, Mellao. Justo Pastor tuvo que abordar el trabajo de las Polaroid, ponte tú, del hecho de congelación, retención de la imagen, dado que una curadora selecciona mi trabajo para ser exhibido en Nueva York. Lo- las mil y una noches, la maja desnuda y degollada, ponte tú. Entonces, él tiene que abrir eso. Después, a propósito del iceberg de Sevilla, que soy coautor también de ese proyecto de trasladar un pedazo de continente helado hacia Europa. A ver, cuéntame más de eso, que no sabía que estaba involucrado. Sí, pues, ahí fue publicado en el Mercurio. De hecho, cuando el pabellón de Chile del iceberg de Sevilla, fue la polémica que se armó entre arte versus publicidad, digamos. Y, y yo, como yo trabajaba con el tema de la desmaterialización de los de hielo, el agua, el hielo, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el territorio, yo fui parte también, y de hecho mi proyecto, que era mucho más, tenía más que ver con el arte y con la cultura, es el pabellón de Chile debería tener una instalación en forma de estrella, ¿m?, en el pabellón. Finalmente, los publicistas que levantaron la idea de llevar un iceberg a Sevilla, terminaron, porque claro, este hielo llegaba a Sevilla, se exhibía y después retornaba por los puertos de Chile y se volvía a su lugar de origen, dentro del concepto de ecología sustentable, instalaciones sustentables. Entonces, por eso, tangencialmente tengo varios que ver con algunas iniciativas de trabajo eh, de- del arte chileno, digo. O sea, del tema de los trabajos, las instalaciones. Eh, Mira, ese de Sevilla no bueno, lo no, conozco. estamos hablando de Mellao. Bueno, Mellao desarrolla, de hecho lo tengo ahí, te lo voy a pasar para que te lo lleves. Desarrolla un texto. Hay dos textos que son bastante potentes de Mellao. Después está uno de Milan, a raíz de cuando fui representante de Chile en la Bienal de San Pablo el 76, que fue la única obra que se habló de desmaterialización del arte. Fue la única obra conectada a Internet, interactiva, con participación de toda la Bienal. Estamos hablando del año 96. O sea, Milan, Margarita Schulz y, y Justo Pastor Mellado son los que han desarrollado sobre el tema. El resto no, pues el resto no hay más. Cuando mostré ahora el 2012, materialicé, digamos, este museo virtual, mi proyecto de museo, que partió en el 94, cuando hablé de pinturas digitales y de cibergrabados. O sea, acuñé un concepto de la cibercultura, o sea, qué significa, que me preguntaban qué significa, es un cibergrabado. Bueno, es un grabado construido con bytes, con computadoras, y que viaja sin frontera y que puede ser exhibido en cualquier parte del planeta, dentro de una arquitectura más, más contemporánea. Ese trabajo, esa instalación, ese museo, que era un concepto, se transformó en un hecho físico, en un hecho real también. Siguiendo el tema de Downey, de información retenida, bueno, liberada. Cuando lo hice, volvió a la sala Mata
y lo exhibí el 2012, cibergrabado, un conjunto de 16 piezas, cibergrabados, materializados en soporte fotográfico, digamos, de papel que dura 300 años. ¿Sí? O sea, volviendo al hilo de que es posible de materializar obra. O sea, que la información es posible de ser... entrar dentro del circuito de la tecnología es posible de que entre dentro del circuito, del sistema de las artes visuales, que siempre yo la he soslayado, digamos. O sea, nunca me interesó ser parte, digamos, estar dentro, si bien la obra que finalmente desarrollaba es bien museal, tiene que ver con el hecho de museal, sí. Bueno, ahí me hallado cuando yo gané, digamos, los brasileros y el Ministerio de Cultura brasilero quiso financiar este museo virtual. Entre varios curadores decidieron que este era un trabajo valioso que se había desarrollado en el tiempo dentro de Latinoamérica. Ahí ya se conectaron con Bellao y él tuvo que desarrollar un texto. Y ahí discutimos un poco que él hablaba de ficción. Yo le decía, no, esto no es ficción, esto es real. O sea, 8 igual infinito es muy real. Además coincide también con ¿cómo se llama? Sí, 8 igual infinito. El 2010, que fue el terremoto. Y ahí entramos en otro aspecto de mi trabajo que al que me estoy abocado, que es trabajar con el universo, trabajar con qué significa un artista estar parado en este planeta y además estar viajando por el espacio, digamos. Y coincidió, no sé, fue el 8 igual infinito, después se transformó en el terremoto de 8.8, que fue el 2010. Aunque ese trabajo ya estaba iba a ser exhibido en España. Ahí me llevó a hacer un texto también. En fin, hay varios puntos de vista que te pueden... Está perfecto. Para esta vuelta. Para esta vuelta. Sí, para esta vuelta. Y como te digo, la única que ha hecho un intento más profesional así de desarrollo es lo que hace Margarita Schulz, que coincide cuando ella deja Chile y se va a Argentina, y también le encargan escribir una bibliografía ilustrada de mi trabajo, o sea, hacer un desarrollo de estos videos de los 70 a las ciberinstalaciones del 2000, y que también tienen que ver con la escena internacional, o sea, que ver con el desarrollo multimedial que hay en Occidente también, que está súper interesante eso. O sea, igual el hecho de trabajar con la luz, con la imagen, la información de datos que está viajando a la velocidad de la luz, que para ese lado vamos, o sea, eso son lo que me interesa enormemente. O sea, que en el futuro la información va a viajar, digamos, a una velocidad impresionante. Y lo que más me interesó siempre fue estas limitaciones que uno tiene como tercermundista, de que para desarrollar tu idea o que más personas participen de tu trabajo, puedas estar en otro lugar, tantas barreras que hay, las fronteras ideológicas, culturales, políticas, de ignorancia respecto de lo que hablábamos recién, el catálogo que no aparece. Entonces, antes necesitáis un catálogo, ¿no? Analógico para que alguien te pesque por ahí, un curador. Hoy en día no, pues estás disponible. Entonces esas cosas son las que hoy día
los artistas pueden acceder a eso. Perfecto, Gonzalo. Bueno, no sé, ¿qué más? Gracias por su tiempo, A ti, por por su tenerte por ahí, hospitalidad. por tenerte aquí. Su hospitalidad. Vas a tener que editar un pedacito. Vamos a editar a ver qué sé.